Buenos días, les saluda Jonathan Castro y le doy la más cordial bienvenida a su programa Desde el Parlamento. Nuestro buen gobierno sigue restituyendo el derecho al agua potable y al alcantarillado sanitario a todas las familias nicaragüenses en nuestro país. En estos 19 años del pueblo presidente se han ejecutado grandes proyectos que han garantizado lo que es la cobertura del agua potable y también de la red del alcantarillado sanitario. Para hablar de estos avances me acompaña el día de hoy el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de NACAL, a quien le damos la más cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días, Jonathan. Muchas gracias por este espacio, ¿verdad?, de poder comunicarnos con la familia y poder representar de alguna manera los grandes avances que ha tenido en estos 19 años de revolución, como usted lo mencionaba. Y el compromiso manifiesto, ¿no?, de nuestro gobierno sandinista, de nuestro gobierno revolucionario, al frente de nuestros líderes, ¿no?, los copresidentes, el comandante Daniel Ortega Saavedra y la compañera Rosario Murillo Zambrana, alrededor del tema del agua potable y el saneamiento, ¿verdad? Que es un poco más amplio, ¿no?, que hablar del alcantarillado sanitario. Sí. Al llegar el Frente Sandinista en esta segunda etapa de la revolución, ¿verdad?, en el 2007, había en Nicaragua un proceso muy importante del cual el Frente Sandinista vanguardizaba o se oponía, ¿no?, en beneficio de las mayorías, que era que el proceso del agua potable y el servicio del agua potable y el saneamiento estaba en un proceso de privatización. Recordemos que estaba aquella ola neoliberal donde todos los servicios básicos hacia las familias venían siendo privatizados, estaba privatizada la energía, prácticamente la educación, la salud, y estaba en proceso el tema del agua potable. Podríamos decir que esa es una de las primeras reivindicaciones que el Frente Sandinista, al llegar al gobierno en el 2007, le pone un coto, ¿no? Le dice hasta aquí nomás, se revierte todo, porque ya había algunas expresiones en Nicaragua de privatización de algunos acueductos a nivel nacional. ¿Cuál era la idea? Era venderla a la empresa a precio de guate mojado, como decíamos. Para eso ya se había desligado, se había olvidado de los acueductos rurales, que era una responsabilidad de NACAL en ese momento, de tal manera de que una empresa pudiera comprarla. Entonces creo que ese es el primer punto de partida que no debemos olvidar, que el Frente Sandinista incluso 2005, 2006 estaba vanguardizando al lado de los trabajadores, de la familia, esa lucha porque no fueran privatizados el servicio de agua potable, porque fuera imposible hablar de todo lo que vamos a hablar posteriormente pensando que esa empresa hubiera sido privatizada. El otro tema fundamental en estos 19 años, que tiene una relación fundamental o muy estrecha, tiene que ver con el servicio de energía eléctrica. Sí. Para que nuestras familias tengan agua en sus casas, debe haber energía eléctrica. 100% una condición sine qua non que tenemos que tener energía eléctrica. ¿Cuál era la situación en el 2006 cuando el comandante Daniel lo asume? Y hace poco lo explicaba en un discurso. No había prácticamente o había apagones en Nicaragua de 12 hasta 16 horas a nivel nacional prácticamente. Eso significaba que el servicio del agua potable, al tener 12 o 16 horas de energía eléctrica, era muy poco lo que se podía hacer para bombear el agua a la familia. Entonces tener dos elementos. Uno, que se venía privatizando la empresa, se tenía que hacer parecer que la empresa era un desastre para ser vendida, no había energía eléctrica, entonces el servicio de agua potable era un caos realmente en el país, ¿verdad? Entonces el Frente Sandinista, al llegar al gobierno, lo primero que hace, con la solidaridad de ese gigante que es el comandante Hugo Chávez, el comandante lo ha explicado en algunas ocasiones, unas plantas que iban en tránsito hacia Venezuela, el comandante Hugo Chávez las envía para Nicaragua. Sí. ¿Verdad? Y esas plantas son las que hacen prácticamente... Che Guevara. Las plantas Che Guevara, Sí. En un periodo muy corto de tiempo, se revierte prácticamente y se comienza a trabajar en un proceso de revertir y estabilizar el servicio de energía eléctrica. A partir de ahí entonces se comienza también un plan para levantar NACAL. De la misma manera, el comandante Hugo Chávez, yo recuerdo en ese primer momento, hizo unas donaciones para NACAL, ¿verdad? Donó equipos de bombeo, donó cisternas, donó una serie de equipamiento para poder hacer el levantamiento de la empresa nuevamente y ya claramente establecido en una ley que también el gobierno promueve en el año 2007, ahí nomás a la llegada,
donde en la Ley Nacional de Agua se establece que el servicio de agua no puede ser privatizado bajo ninguna perspectiva. Entonces el gobierno sienta las bases, no, dice que la ENACAL, o en este caso el servicio de agua potable, no puede ser privatizado. Se comienza a trabajar en el tema del servicio de agua potable y se comienzan de la energía eléctrica, perdón, y se comienzan a buscar los recursos para comenzar a revertir todo lo que encontramos. Solamente había el 30% de cobertura de alcantarillado sanitario, y aquí sí quiero hacer énfasis que era alcantarillado sanitario, porque el tema del tratamiento de las aguas residuales prácticamente era cero. Y eso nosotros lo podemos comprobar rápidamente aquí en Managua, ¿no? En Managua, todas las aguas que producía, las aguas servidas que se producían en Managua, eran depositadas de manera cruda sobre el lago Solotlán, ¿verdad? Todos recordamos, ¿no? Lo que pasaba con esa parte esa costa del lago, claro, aquí cerca del Teatro Rubén Darío, donde realmente era prácticamente una zona inhabitable. Lo comparamos ahora con el milagro turístico que tenemos ahí en nuestro puerto, Salvador Allende, y todo el paseo que existe ahí. Ya de ahí puedes ir viendo entonces por las diferencias y los impactos de proyectos estratégicos que han venido desarrollando. Ese proyecto ambiental del saneamiento del mismo lago. Ese proyecto, el saneamiento del lago, es el que comienza, ¿no?, como una punta de lanza a revertir esa situación del 30% de cobertura de alcantarillado sanitario sin tratamiento prácticamente. Sí. En el 2009 se inaugura la planta de tratamiento de aguas servidas de la ciudad de Managua, donde a partir de esa fecha del año 2009, 182 mil metros cúbicos, que son 182 millones de galones, de litros de agua, dejan de caer de manera cruda sobre el lago. Y ahí es donde comienza un proceso de reversión de la calidad del agua. Y también inicia, por orientación del presidente, un trabajo para poder ir mejorando los servicios de agua potable y saneamiento a nivel nacional, a toda la familia, partiendo de un concepto que es fundamental, que el agua es un derecho humano. Así. El saneamiento es un derecho humano, no es un negocio, que era contrariamente, ¿verdad?, lo que quería hacer en el 2006. Y entonces a partir de ahí también el presidente orienta la creación de un programa específico para agua potable y saneamiento. Se denomina el Programa Integral Sectorial de Agua y Saneamiento Humano. ¿Qué significa? Entonces el comandante orienta a una serie de instituciones del gobierno a comenzar a buscar los recursos financieros, porque se requieren los recursos, ¿no? Y se comienza, recuerdo yo, con un programa en el PISACH que le denominamos el Programa Integral Sectorial, con 19 ciudades a trabajar simultáneamente en agua potable y en saneamiento. Rápidamente se logró concentrar una serie de organismos internacionales alrededor de este programa, el cual lo vieron por el grado de humanismo que tiene un programa de agua y saneamiento. Rápidamente se sumaron varias fuentes financieras y también sumado a esto la transparencia de nuestro gobierno en el manejo de los recursos, y se hizo un programa muy importante de 320 millones de dólares, que fue con el que arrancamos, y se comienza a trabajar en 19 ciudades del país. Hoy por hoy nosotros teníamos, hoy estamos alcanzando ya en saneamiento, del 30 que partimos, ¿verdad? Estamos llegando al 55%, y nosotros con todos los proyectos que están en ejecución estamos proyectando cerrar cerca del 60% de tratamiento de alcantarillado sanitario y tratamiento en todo el país, en el sector urbano. ¿Para este año? Para este año pensamos nosotros ya, una vez que terminen todos los proyectos que tenemos en ejecución, cerrar con esos números. Eso requiere un esfuerzo monumental, Hermín. Eso requiere, para que tengamos una idea, eso literalmente son miles de kilómetros de tubería los que hay que instalar. Y se ha trabajado, son miles de manholes, etcétera. Ha sido un despliegue de trabajo que nos ha permitido poder mejorar ese servicio a la familia, que en los gobiernos anteriores, en los gobiernos neoliberales, no era una prioridad. ¿Y por qué no es una prioridad? Porque esos gobiernos andaban siempre interesados en los temas electoreros. Entonces te hacían una rotondita por aquí, una rotondita por allá, pero realmente... Y cuando se acercaban las elecciones. Y cuando se acercaban las elecciones. Cuando vos haces un alcantarillado sanitario, todo eso queda enterrado, ¿verdad? Solo queda la familia. El recuerdo que tuvo una zanja frente a su casa, quedó una tubería enterrada y solo se mira la tapa en manhole, nada más.
pero la contribución que tiene sobre el medio ambiente, en primer lugar sobre la dignidad de las familias, de poder tener un inodoro, de que no tenés agua corriendo por tus calles, cómo se ve una ciudad más bonita, todo el impacto que tiene una vez que todas esas aguas son tratadas debidamente en una planta de tratamiento y la contribución que tiene con el medio ambiente. Entonces, eso por el lado del saneamiento. Si nos vamos por el lado del agua potable, como te decía, había un problema con energía eléctrica, la empresa estaba en privatización y se tenía una cobertura aproximadamente del 60%. Hablando de cobertura meramente, porque una cosa es tener cobertura y otra cosa es la continuidad del servicio. Sí. Que el otro tema fundamental que se ha venido enfocando el gobierno sandinista en trabajar con la familia. No es tan determinante que tenga cobertura, aunque sí es importante. Lo importante es mejorarle las horas de abastecimiento que vos tenés en tu casa. Y ahí salen proyectos muy emblemáticos para convertir ese 60% que teníamos de cobertura a un 95% de cobertura que tenemos actualmente en el sector urbano, porque ese indicador siempre es muy dinámico, ¿no? Porque hay nuevos barrios, hay nuevas urbanizaciones. El crecimiento de la población es dinámico, pero lo importante es que nosotros hemos venido trabajando en mejorar los horarios de abastecimiento. No obstante, en ese panorama que nos encontramos en el 2007, habían ciudades que nunca literalmente habían tenido un sistema de agua potable. Del todo, nunca. Es decir, eran abastecidos con cisternas o con pozos de no muy buena calidad. Te estoy hablando de ciudades emblemáticas en nuestro Caribe, por ejemplo, de la Bilwi y Bluefield, ¿no? Las ciudades más grandes y las más importantes en el Caribe nuestro, que nunca, en 150 años, dicen algunos historiadores de existencia, de estas ciudades nunca habían tenido un sistema de agua potable. ¿De dónde se abastecían? Se abastecían de pozos artesanales que cada quien tenía en sus casas. Sí. Había un sistema medio ahí, medio entarabitado, como decíamos nosotros, que de alguna manera suplía algún poco las necesidades, pero no realmente como la familia se merece. Una vez que el Frente Sandinista retoma el gobierno, se pone como prioridad poner agua potable y saneamiento tanto en Bilwi como en Bluefield. Hoy por hoy es una realidad. Y aquí donde te decía yo que tiene un poco se hace link más o menos con el tema de la importancia que era no dejar que se privatizara el servicio. La solución en Bilwi y en Bluefield, para que tengas una idea, parte de traer el agua de 40 kilómetros de la ciudad. Es decir, el agua que se abastece, el agua que se consume en Bluefield y en Bilwi viene de 40 kilómetros de donde está la ciudad. ¿Por qué 40 kilómetros? Bueno, porque se quería tener la certeza de que el agua en ningún momento tuviera alguna forma de que se volviera salobre, que le llamamos, ¿no? Sí. O la intrusión salina que le llamamos por la cercanía al mar. Y eso nos obligó a tener prácticamente las fuentes de abastecimiento a 40 kilómetros. Y poder restablecer o restituir un derecho humano a 16.000 familias en Bilwi y a unas 12.500 familias en Bluefield a que tuvieran un sistema de agua potable y saneamiento a como lo merecen y a como las normas lo establecen. Hoy por hoy son un ejemplo incluso de visitas de organismos internacionales que llegan a ver la planta de tratamiento de la ciudad de agua potable de Bluefield, por ejemplo, moderna, súper moderna, pero que además que le asegure el agua a la familia las 24 horas del día. Pero no nos quedamos ahí, también estamos trabajando con el saneamiento. En Bilwi se finalizó el saneamiento de la ciudad y trabajamos actualmente en la ciudad de Bluefield, donde el proyecto ya lleva más o menos un 80-85% de avance, esperando nosotros poder finalizarlo este año y entregarlo a la familia. Y así quedaríamos entonces nosotros con estas dos ciudades completamente abastecidas. Pero también te podría mencionar la ciudad de Santo Tomás y Acoyapa. Son dos ciudades también emblemáticas que vienen en el mismo sector, o Nueva Guinea, o el Rama, ¿verdad? Donde no tenían sistemas de agua potable realmente. Y se ha venido trabajando, y hoy por hoy prácticamente la ciudad del Rama y La Esperanza tienen un sistema moderno, una planta de tratamiento, que nos permite abastecer a todo el 100% de las familias del Rama y La Esperanza con un sistema de agua muy bueno. Compañero, antes de irme a la pausa, me gustaría conocer la importancia, la significancia que tiene, por ejemplo, en Bilwi, en Bluefield, ya contar con esa dignificación a las familias del agua potable, el saneamiento, el alcantarillado, por ejemplo, para proyectos
como este hospital que se acaba de inaugurar en Bilwi, contar ya con todo esto para ejecutar esos grandes proyectos siempre en beneficio de nuestro pueblo. Claro. Fíjate que es importante, Jonathan, esa pregunta porque aquí también podemos poner en perspectiva más o menos la lógica, ¿no?, del gobierno, de ir trabajando en las acciones primarias, podríamos decir, que te permiten poder desarrollar estas otras infraestructuras de este nivel. En Bilwi, por ejemplo, en el caso de Bilwi, con este hospital, este nuevo hospital Nosandino, Nuevo Amanecer, que fue inaugurado recientemente, hace unos 2 o 3 días, prácticamente en homenaje, ¿no?, al aniversario de la partida de otro plano de vida del general Sandino. Para que esta infraestructura sea posible, era necesario tener el interconectado nacional, que antes se abastecía, te estoy hablando de la energía eléctrica, y ahora ya tenemos prácticamente interconectado todo el Bilwi con una red de energía eléctrica, y por otro lado tener agua potable realmente. Una infraestructura de ese nivel, de ese tamaño, requiere el agua potable. En las condiciones que Bilwi estaba antes de que se construyera el hospital, era necesario tener agua potable, porque no ibas a poder tener otra fuente de agua que no fuera esa. Entonces eso tiene una importancia crucial, ¿no?, porque para hacer una infraestructura de este tipo, como te digo, aunque el hospital tiene su sistema independiente, es abastecido desde la red de Nacal para que a lo interno funcione de la manera que se necesita, ¿no? Igual en la ciudad de Bluefield. Ahora ya estamos pensando en Bluefield, en el puerto, entonces ahí está la energía eléctrica, está el agua potable, está el saneamiento, porque una vez que Bluefield tenga este nuevo puerto de aguas profundas, Bluefield va a tener una demanda de hoteles, va a crecer esa demanda, muy seguramente. Entonces para eso la ciudad también está preparada con un sistema de agua potable, está preparada con energía eléctrica, con carretera, con comunicación. Entonces es todo un tema de desarrollo integral de la familia, que viene a apuntar a ese objetivo fundamental, ¿no?, de nuestro gobierno, que está planteado desde hace ya mucho tiempo atrás, que es la lucha contra el único enemigo que tenemos en Nicaragua, que se llama la pobreza. Y ese plan específico que tenemos de lucha contra la pobreza es eso: llevar educación, agua, carretera, salud, de electrificación, comunicación, etcétera. Entonces, todo el gobierno trabajando de manera conjunta para poder culminar con proyectos como este lindo, ¿no?, este hospital lindo, pero tan importante hospital, que fue recientemente inaugurado en la ciudad de Bilwi. Bien, hemos hablado de todos estos proyectos que ha impulsado nuestro buen gobierno, que han dignificado a las familias nicaragüenses en todo el territorio nacional. El agua potable es un derecho humano. Todas las políticas y estrategias de nuestro buen gobierno están centradas precisamente en el ser humano y para combatir pobreza. Para este año 2026, ¿cuáles son esos proyectos? Que hay algunos que están en ejecución y otros que están por ejecutarse, ingeniero. Sí, tenemos una serie de proyectos que han venido ahí en ejecución y que tenemos proyectado este año finalizarlos. Son proyectos muy emblemáticos y que por alguna otra razón han tenido algunos contratiempos, pero nosotros este año estamos muy conscientes que van a ser finalizados. Estoy hablando, por ejemplo, del proyecto de agua potable en Moyogalpa, en Jinotepe y Altagracia, ¿no?, nuestra isla. E igualmente en saneamiento, Moyogalpa y Altagracia, estamos nosotros trabajando para que la isla tenga, las dos principales centros poblacionales tengan un sistema de agua potable y saneamiento. Imagínate que era pensar, pues, no, que la isla, en medio del lago, prácticamente tenía problemas, tiene todavía, hasta que el proyecto esté funcionando, todavía tiene problemas de agua potable. Hoy por hoy nosotros estamos haciendo una toma del lago de Nicaragua, en este caso, una planta de tratamiento, y ahora vamos a tener ya la isla abasteciéndose del lago, ¿verdad? Y también tenemos proyectos en ejecución muy importantes, siempre en el tema del saneamiento, como en el Rama, en Bluefield, te lo mencionaba, Telica, Jinotepe, Nueva Guinea, Chinandega, Chichigalpa, Los Robles, aquí en Managua, extensiones de redes, ¿verdad? Pero como proyectos así integrales, estamos hablando de estas ciudades que nosotros estamos en proceso de finalizar. Imagínate que estamos hablando, por ejemplo, de León y de Chinandega. Nosotros en León acabamos de finalizar el proyecto de agua potable, pero ahora estamos finalizando el proyecto de saneamiento de Chinandega y de León. Chinandega y León ya eran los sistemas de saneamiento, por el crecimiento de las ciudades, había quedado corto las redes, estamos ampliando redes
para tratar de alcanzar al 100% de la familia. Pero el otro tema muy importante es que todo el agua servida que se produce en estas ciudades sea debidamente conducida hacia una planta de tratamiento, y una vez ya pase el proceso en esta infraestructura, puedan ser dispuestas cumpliendo con una norma del país. Eso significa que es lo que te decía yo, que una vez que estas ciudades estén finalizadas, es lo que nos va a poder permitir ya hablar ya más o menos de un 60% de cobertura en Nicaragua de saneamiento, ¿verdad? Pero además tenemos proyectos de agua potable, son unos 26 proyectos de agua potable que tenemos en ejecución este año, entre proyectos pequeños, entre proyectos grandes. La verdad que no hay ningún proyecto pequeño, ningún proyecto grande, ¿me entiendes? Porque una familia o 5 familias que estén sin agua o que nunca hayan tenido un servicio de agua y tienen agua potable, realmente es un milagro para estas familias poder disfrutar. Entonces estamos hablando de 26 acciones que una vez que finalicen este año, vamos a poder mejorar el servicio a unas 30.000 familias más o menos, con los proyectos que tenemos en ejecución de agua potable. Y con los proyectos que tenemos en ejecución en saneamiento, una vez que terminen, estamos mejorándole el servicio, en algunos casos llevándoles por primera vez el servicio de saneamiento, que tengan una tubería frente a sus casas y puedan conectarse a unas 56.600 familias. Estamos hablando de miles de familias que son, como te digo, como protagonistas principales de estos proyectos, los que se ven involucrados y los que van a tener una mejoría sustantiva, ¿no? De un cambio de vida. Esto con los proyectos que nosotros tenemos en ejecución y que vamos a finalizar este año, muy posiblemente, Dios mediante. Pero además estamos trabajando a toda máquina para poder iniciar un programa que es muy importante en agua potable, que fue recientemente firmado aquí, refrendado aquí en la Asamblea, que es un programa del BESI, ¿no? De 130 millones de dólares, que nos va a permitir también mejorar servicios de agua muy todavía deficitarios que tenemos en 5 ciudades del país. Estamos hablando de Ocotal, ¿verdad? En Ocotal la situación del agua es muy compleja, ¿no? Vamos a poder mejorar aquí en esta ciudad. Estamos hablando de la ciudad de Diriamba, estamos hablando de la ciudad de Camoapa, estamos hablando de la ciudad de San Jorge y Buenos Aires. Estamos hablando de 5 ciudades que estamos trabajando para que este año nosotros poder cumplir todos los requisitos, ¿no? que hay que hacer con los bancos, en este caso con el BESIE, y poder en marcha estos proyectos. Es una meta que tenemos, pero además estamos trabajando para poder dejar contratados también este año, a mediados, esto un poco más temprano tal vez, proyectos de agua potable en Tipitapa, ¿verdad? Que ya se vendría a complementar con el saneamiento que tenemos en ejecución. Es decir, Tipitapa estaríamos nosotros hablando que en el 2027, a inicios del 2028, estaríamos hablando de una ciudad que va a tener un sistema completamente nuevo de agua potable y saneamiento. También estamos trabajando para dejar contratado este año la ampliación de la planta de tratamiento de Managua. Hablábamos de todo el milagro que hace la planta alrededor del Puerto Salvador Allende y todo el paseo. Pues esa planta la vamos a ampliar de 182.000 metros cúbicos, que es su capacidad actual, a unos 220.000 más o menos metros cúbicos por día. Eso va a tener también otro impacto muy importante en el lago, pero además estamos ampliando las colectoras también aquí en Managua, ¿verdad? ¿Qué significa ampliar las colectoras en Managua? Significa que más familias van a poder ser conectadas al sistema público de alcantarillado y que sus aguas puedan ser tratadas en la planta. Estamos hablando de muchas urbanizaciones, o de algunas urbanizaciones que están aquí en el sector de Sabana Grande, en el sector incluso allá por el sector de Nindirí, que esa colectora que estamos construyendo les va a dar factibilidad, y algunas plantas aisladas que han estado por ahí van a tener la oportunidad de poder conectarse a la red de Managua, y que las aguas puedan ser tratadas allá en la planta. Y también el tratamiento de la ciudad de Ciudad Sandino. Ciudad Sandino ya fue adjudicado el día de ayer prácticamente lo que son las redes de alcantarillado sanitario. Ciudad Sandino, ¿no? Para los habitantes de esta ciudad o los que pasamos por ahí con bastante frecuencia, ves en muchas calles corriendo agua, hay mucho atascamiento, entonces prácticamente se va a hacer un sistema nuevo prácticamente en su mayor parte, y hacer una ampliación de la red de alcantarillado sanitario, que ya prácticamente lo vamos a arrancar en estos próximos días,
y también está en proceso de licitación mejorar la planta de tratamiento de Ciudad Sandino. Es decir, estamos hablando de 8 ciudades, ¿verdad?, que involucran a miles de familias nicaragüenses que en el transcurso del 26, 27 y muy posiblemente en el primer semestre del 28 van a tener servicios de agua mejorados, van a tener saneamiento y van a tener una vida completamente mejor, ¿verdad? Y también, Jonathan, es importante mencionar que nosotros también tenemos un proyecto muy estratégico que tiene que ver con la generación de energía fotovoltaica en Nacal, que voy a aprovechar más o menos para ponerlo ahorita, porque este año nosotros también pensamos finalizar las 3 plantas prácticamente están proyectadas para finalizarse este año. Hay una planta ubicada en el sector de San Isidro, ¿verdad?, le llamamos Enesolar 1, hay una planta ubicada en el sector de Malpaisillo, que es el Enesolar 2, y tenemos la planta de Nindirí, que es el Enesolar 3. Estas 3 plantas en su conjunto, que también es importante mencionar que están siendo ejecutadas gracias al aporte, ¿no?, y a ese trabajo conjunto, ¿no?, y solidario de la República Popular de China con Nicaragua a partir de la apertura de las nuevas relaciones, nos va a permitir disponernos de una mejor manera desde Nacal para la atención a la familia. ¿Por qué? Porque estas 3 plantas, una vez en funcionamiento, van a ser capaces de generar más o menos hasta entre el 80 y el 85% de la energía de los sistemas de bombeo de Nacal. De tal suerte que nosotros vamos a poder liberar un poco de recursos que están siendo destinados ahorita para pagar una factura de energía eléctrica bastante alta, para poder nosotros comprar más equipo, comprar más tuberías, comprar más máquinas para perforar pozos, porque ahora también debemos recordarle a nuestra familia, por una orientación de nuestros copresidentes en Nacal también, a ser responsables de desarrollar todo lo que son los acueductos rurales también. Entonces para eso también nos estamos preparando. ¿Te acordás que hablamos al inicio que en el proceso de privatización habían sido quitados los acueductos rurales bajo la responsabilidad de Nacal? Ahora el comandante Daniel y la compañera Rosario los vuelven a poner ahí en línea. Entonces, al tener nosotros generación propia de Nacal, en este caso, nos va a permitir liberar un poco de recursos financieros para poder comprar más equipo, fortalecer los centros regionales de atención que tenemos nosotros, 6 ubicados a nivel nacional, para poder tener más cerca la respuesta a la familia cuando tengamos daños en los motores, daños en las tuberías, etcétera, ¿no? De tal manera la sostenibilidad del sistema. Exactamente. Entonces, estos proyectos tienen una lógica de sostenibilidad meramente, Jonathan, de sostenibilidad de los servicios de agua potable, porque es importante decir esto porque a veces podemos pensar, ¿y qué tiene que ver en acá con temas de energía? Dijimos al inicio que es necesaria. La energía es una condición sine qua non tener energía eléctrica para poder bombear. O sea, entonces Nacal, que tiene más o menos aproximadamente unos 1000 puntos de bombeo a nivel nacional, te puedes imaginar vos el consumo de energía que tenemos. Entonces, una vez que nosotros tenemos el 80-85%, y estamos trabajando para alcanzar el 100%, esa es la meta que tenemos como gobierno, poder destinar esos recursos para nosotros poder seguir ampliando los sistemas, poder mejorando las plantas, tener más camiones especiales para el mantenimiento de las redes de alcantarillado, porque si tenemos 3 ahorita tenemos ese nivel de respuesta, pero si tenemos 6 o tenemos 8, voy a tener una respuesta más rápida hacia nuestra familia para poder atender cualquier incidencia que se nos dé, tanto en agua potable como en saneamiento. Entonces, ese es un punto muy importante, porque está pensado también como un tema de sostenibilidad del servicio de agua potable y saneamiento. Ese es el comandante Daniel y la compañera Rosario. Están siempre pensando que el servicio de agua potable debe llegar hasta la última familia de Nicaragua. Entonces, para eso se van creando condiciones también, de tal manera que en algún momento Enacal también puede ir avanzando con recursos financieros propios, podríamos decir, en ir perforando pozos, ir haciendo algunas ampliaciones para de esa manera nosotros poder alcanzar de manera más rápida al 100%, ¿no? Porque esa es la meta, ¿no? Al 100% de nuestras familias para que tengan agua y saneamiento. Ahora, sabemos la vulnerabilidad, ¿verdad?, que tenemos también ante los embates del cambio climático, y también se trabaja en el almacenamiento del agua potable, porque cuando se vienen los meses críticos, ahí está también la respuesta y es necesario contar con este sistema. Así es, nosotros venimos trabajando en un programa de mejorar todo lo que es almacenamiento. Nosotros aquí en Managua
hemos construido con esfuerzos del Banco Mundial y del JICA 2 grandes tanques que recientemente fueron inaugurados en el sector de Las Pilas, por ejemplo. O estamos rehabilitando tanques en el sector de Santo Domingo, en la carretera Masaya, pensando siempre en el almacenamiento. Pero además, Erwin, Jonathan, pensando en el tema que vos hablas del cambio climático, también tenemos que hacer mucho, mentalizarnos mucho que el agua también hay que economizarla, claro, hay que cuidarla, ¿no? Porque lo comentábamos fuera de cámara con vos, vienen los meses más críticos del verano. Los pozos se resienten, las fuentes se resienten, los ríos comienzan a disminuir su caudal. Entonces, en esa medida nosotros debemos de estar claros que el agua no es infinita, es finita, el agua realmente no es infinita. ¿Verdad? Porque ese ciclo hidrológico en algún momento por el mismo cambio climático lo hemos venido. Ya no es tan renovable como se decía. Ya no es tan renovable. Ya hay una discusión sobre la mesa de que si el agua es un recurso renovable. Ya hay una discusión porque el tema es que si se puede reponer, si vos lo que sacás lo reponés, es renovable, pero ya ha llegado a un punto el equilibrio. Claro. Ya se rompió el equilibrio. Porque como venimos deforestando, entonces ya ese ya no es tan renovable realmente el recurso de agua. Por un lado, la cantidad, pero la calidad también. En la medida que nosotros tiramos basura, que tiramos bolsas, que tiramos cualquier cosa, aceites en las calles, los talleres que reparan baterías, no hacen una disposición de todos esos productos, todo eso va a parar a las fuentes de agua. Entonces, en algún momento, además de la calidad, se puede también desmejorar de la cantidad se puede mejorar la calidad. Entonces, el principal almacenamiento que tenemos, más que hacer tanques, ¿verdad?, es el almacenamiento que tenemos natural del agua, que son nuestras reservas, nuestros acuíferos subterráneos. Por eso tenemos nosotros que hacer mucha conciencia en este periodo, sobre todo de verano, de no usar mejor mangueras, no hay que regar el asfalto, no hay que regar el adoquín, no hay que barrer las aceras con agua, hay que usar la escoba. Reutilizar el agua de las piscinas. O reutilizar el agua de las piscinas, pero bueno, la mayoría de la gente no tenemos piscinas, pues, ¿verdad?, en nuestra casa, entonces, pero sí, para eso tenemos una escoba, ¿no? En vez de lavar la acera, barramos la basura, recojámosla y la ponemos en su lugar. Claro. Primero, y no hagamos el uso de la manguera como escoba. En muchos casos hemos sustituido el rol de la manguera por el rol de la escoba, entonces hay que hacer mucho trabajo también en nuestra familia, en todos los miembros de nuestra familia, en cuidar el agua. Muchas gracias, compañero. Un placer siempre que venga aquí a informarnos de estos proyectos que dignifican a la familia y que, como decíamos, están trabajando siempre de manera incansable nuestros copresidentes, el comandante Daniel y la compañera Rosario, para restituir ese derecho al agua potable a todas las familias nicaragüenses, al saneamiento, al alcantarillado, y ahí están todos esos proyectos. Y lo que decía aquí el compañero Barreda, hacer esa conciencia. Debemos ahorrar nuestro vital líquido, que por el impacto del cambio climático ya está ahí, viéndose si es un recurso renovable o no, y está en nuestras manos cuidar estas fuentes hídricas y sobre todo, pues, para que todas las familias tengan acceso a este derecho humano como es el agua.